debemos nunca dejar de hacer, o debiéramos nunca olvidar, es precisamente el hecho de que tenemos que crecer, cultivarnos, superar lo que hemos hecho hasta el día de hoy e impulsarnos a nuevos propósitos, a nuevas metas, en lo familiar, en lo personal, en lo eclesiástico o en lo ministerial. En términos espirituales, más específicamente, debiéramos siempre anhelar crecer. Amén. ¿Cuántos comparten este principio, este deseo? Bien. O quizás algunos dicen, no, hermano, yo creo que es todo lo que di, ya hasta aquí llegué. Yo creo que no hay ninguno aquí que ya diga, ya es todo lo que pude dar. No importa la edad que usted tenga, los días, los años que le queden por vivir, haga algo, crezca, cultívese, procure ser mejor que el día de ayer para la gloria de Dios. Quiero invitarle que se ponga de pie porque estamos presentes. Amén y amén. Tome su lugarcito, por favor, amada iglesia. La palabra de Dios que acabamos de leer nos menciona tres grupos de personas. Nos mencionan a los que son niños, hijitos, dice Juan, y a los jóvenes y a los padres. Tres grupos de personas. Y esto es muy interesante. Quiero que analice conmigo un momentito lo que acabamos de leer. Juan dice, les estoy escribiendo a estos tres grupos. Al grupo de los hijitos, o los que representan los pequeños o los niños, y al grupo de los jóvenes y al grupo de los padres. Ahora, es muy interesante ver la descripción que Juan le da a cada uno de ellos, hermano. Esto usted lo va a ir viendo conmigo porque definitivamente él no se está refiriendo a las edades físicas o naturales del ser humano. Lo que Juan está diciendo es que existe un ciclo normal en la vida espiritual, que empezamos siendo niños en Cristo Jesús. Luego atravesamos a una segunda etapa o llegamos a este segundo nivel donde ya somos jóvenes espirituales y después llegamos al nivel de excelencia al cual se le llama ya, según el apóstol Juan, los que son padres espirituales. Y como estamos hablando de un tema de crecimiento, hermano, es natural que dentro de nosotros hoy se encuentren este grupo de personas. Es normal, mire, los que se acaban de convertir no son jóvenes espirituales. Los que se acaban de convertir de acuerdo a la doctrina bíblica todavía son los recién nacidos o los nuevos convertidos, y ellos vienen siendo aquellos que Juan dice son los niños espirituales. Y creo que entre nosotros hay bebés espirituales en este día, pero también está aquel grupo de jóvenes que ya son los que llevan bastante tiempo en el evangelio. ¿Okay? Aquellos jóvenes que ya están en una etapa diferente en su caminar, en su relación con Dios, en su relación con su obra, incluso muchos tal vez ya pensando en el ministerio o siendo capacitados para un día servir, o son aquellos que ya nacieron en una cuna evangélica, que ya traen una instrucción en la palabra de Dios desde que nacieron en la vida, en el mundo, vamos a decirlo. Bueno, pero hay otro grupo dentro de nosotros que son aquellos maduros espirituales, los cuales la Biblia les llama a aquellos que son padres espirituales. Yo quiero que vea conmigo a detalle un momento la descripción que usa el apóstol Juan para los niños primero, para los niños. Escuche, leemos el versículo 2, y cuando usa el término hijitos, él está usando este término griego teknia, que quiere decir pequeños o recién nacidos. A estos que acaban de ser convertidos, mire cómo los describe el apóstol Juan. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Mire, esta primera etapa de la persona tiene que ver con la doctrina esencial que se le predica a alguien que recién está dando sus primeros pasitos. Se le tiene que hablar de la doctrina de salvación, lo que tiene que ver con la vida de pecado y con el sacrificio de Cristo en la cruz para perdonarnos de nuestros pecados. Y todo eso tiene que ver con el comienzo de esta persona. Recuerde lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí ya ocurrió el cambio, la regeneración obrada por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Una vez que
ser esta persona, hombre o mujer, escuchó el evangelio, las buenas nuevas de salvación, él decidió entregarse a Cristo Jesús. Y dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que opera el milagro de la regeneración en aquella persona que, oyendo el mensaje de salvación, él confiesa a Jesucristo para salvación. Ahí esa persona pasa inmediatamente a ser hijo de Dios, a ser una nueva criatura. Ahora él va a empezar a dar sus primeros, no puedo decir sus primeros pasitos, tal vez a gatear, ¿verdad? O como hace el baby cuando quiere empezar a gatear, primero se rueda, se arrastra, ¿sí? Sus primeros pasitos, ¿sí? Está empezando a descubrir, ¿sí?, la vida espiritual. Su nueva relación con Dios es emocionante, todo le asombra, todo le asombra. Ay, qué hermoso, me acaba de hablar el pastor para decirme que Cristo me ama, qué hermoso. Un hermano me dio un abrazo y me dijo: adelante, que usted ahora es un heredero del reino de Dios. ¡Qué hermoso! Aprendiendo a dar sus primeros pasitos, ¿sí? Después empieza a gatear, ¿sí? Empieza a hacer muchas preguntas, ¿no? Hermano, ¿y es cierto que el infierno existe? Sí, la Biblia dice que sí. Hermano, pero si Dios está bueno, ¿por qué creó el infierno? Si el infierno es para castigar a la creación. Muchas preguntas. Está empezando a dar sus primeros pasitos, ¿sí? Ahora, dice otra descripción interesante, vea, y tiene que ver donde usted ve la palabra hijitos. Dice el versículo 13, miren: os escribo a vosotros, hijitos. La última frase que encontramos en este versículo 13 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido ¿a quién? Al Padre. Juan le dice: miren, ustedes como recién nacidos ahora tienen un padre, ya saben quién es su papá. Y qué hermoso, porque los recién convertidos dicen: oh, qué hermoso es saber que tengo un padre en los cielos que me ama, que envió a su hijo para perdonarme por mis pecados. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cómo podríamos ilustrar bíblicamente este suceso, este acontecimiento? Bueno, hay un caso en la Biblia de una mujer llamada Lidia, vendedora de lino o de púrpura. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mire cómo sucede este milagro de la regeneración y cómo se producen nuevos bebés espirituales. Rápidamente, solamente vean conmigo, por favor, en Hechos capítulo 16, versos del 13 al 15. Porque es lo que ocurrió con usted. Cuando usted vea este caso de Lidia descrito en la palabra, está leyendo la historia suya. Así es como ocurre el milagro de la regeneración, y así es como de pronto empezamos a dar nuestros primeros pasitos en la fe. Ahí empezamos ya a ser descritos como bebés espirituales o como los niños espirituales. ¿Qué ocurrió? Hechos 16:13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y mire lo que sucedió: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Qué hermoso testimonio que Pablo nos da de la conversión de un alma, ¿verdad? Una mujer que estaba ahí en ese lugar escuchando la palabra, el evangelio, a través de los predicadores, en este caso Pablo y sus colaboradores. Y esta mujer dice que no fue ella, sino que fue Dios mismo la que abrió su corazón para que estuviera atento al mensaje de salvación. Ella estuvo atenta y terminó siendo, ¿verdad?, una nueva criatura. Ella recibió a Cristo. Después fue bautizada. Pablo está narrando simplemente cómo da origen un nuevo nacimiento. Por el oír de la palabra viene la fe. Y la obra de la salvación, solo entre paréntesis, no es por necesariamente el predicador, sino es por la obra del mismo Espíritu Santo que toca la vida de la gente para que esté atenta.
a la voz de Dios y pueda ser salvada. Gloria a Dios. Bueno, ahí podemos decir que Lidia empezó a dar sus primeros pasitos. Esa es tu historia, esa es mi historia. No sé cuántos se acuerdan el día que dijeron: Señor, te recibo en mi corazón, perdóname de mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. ¿Alguien se acuerda? Puede levantar la mano el día que usted hizo ese compromiso con Dios. Qué hermoso día, ¿verdad, hermanos? Podemos darle la gloria a Dios por ese hermoso momento. Amén. Ahí usted empezó como una nueva criatura. ¿Sí? Y luego después, ya Juan dice: ya no le estoy hablando solamente a esos recién convertidos. Ahora le voy a hablar a los más maduros. Espiritualmente hablando, ahora me refiero ya a los jóvenes, dice Juan. Y quiero que me ayude a ver, por favor, rápidamente cómo se dirige Juan a este nuevo grupo, o al siguiente, llamado el grupo de los jóvenes espirituales. Desde el versículo que empezamos a leer nosotros, hermano, en el versículo 12 empieza a hablar de los niños, pero luego dice la palabra de Dios en el versículo 13, en la segunda parte, después de hablarle a los padres, ahora le habla a los hijos y les dice: os escribo a vosotros jóvenes, versículo 13, la segunda parte, dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Oiga, qué interesante, qué interesante. Aquí ya habla de una etapa distinta en la vida del creyente. Aquí dice Pablo: miren, ahora le hablo a los jóvenes, los que ya saben cómo vencer ¿a quién? Al maligno. Otro nivel espiritual distinto. Estos ya no son los que tienen ahora el recién comienzo, el aprendizaje de la doctrina del perdón de pecados, de que han conocido a un padre, etc. Ahora dice Juan: jóvenes, les escribo a ustedes que han aprendido ya a vencer al maligno, ya saben cómo luchar contra él, ya saben cómo combatir en contra de las fuerzas del adversario, ya saben que hay huestes de maldad en las regiones celestes, pero también ustedes ya conocen la armadura que se deben colocar para vencer al maligno. Este es un nuevo nivel en la vida cristiana, hermanos. Los jovencitos ya se empiezan a valer por sí mismos, por eso es una etapa donde ya se revelan los hijos, ¿verdad? ¿Qué dicen los jóvenes? Mamá, papá, me quieren controlar como si yo todavía fuera un bebé. Y con razón lo dicen, porque ahora están pensando en ya ser un poquito más independientes. Ahora ellos están aprendiendo realmente a hacerse responsables, ¿verdad? De su cuidado, ya quieren incluso trabajar. Ya dicen: no me compren los mismos zapatos que te gustan a ti. Ahora yo quiero comprarme mis propios zapatos, ¿verdad? Quiero vestirme, quiero ser yo. No, aquí hay una identidad más personal, más propia. Bueno, los jóvenes espirituales son aquellos que, dice Juan, ya saben cómo vencer al maligno. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero siga leyendo, por favor, porque es muy interesante. En el versículo 14, otra vez vamos a encontrar que el apóstol Juan nuevamente menciona a este grupo. Dice en la segunda parte, dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Y qué dice? Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y por último dice: y habéis vencido al maligno. Oiga, qué interesantísimo, qué interesante, porque estamos hablando de una etapa donde el cristiano ya está fortalecido, es decir, su simiente ya es sólida. Ahora, su simiente, quiero decir su foundation, su fundación. Quise decir cimiento, yo creo. A veces ya me confundo yo solo, ayúdenme, hermano. Que Dios tenga misericordia de mí. Quise decir fundación o cimiento. Su cimiento ya es sólido. Dice Juan, vean, ustedes son fuertes. Y tienen otra cosa: ahora la palabra de Dios ya mora en sus vidas. Fíjense lo que es ser un niño espiritual a lo que ya es ser un joven espiritual. Un joven espiritual ya está en otro nivel. Es fuerte. La palabra de Dios ya es su fundamento. Lo sostiene. Aprendido a valerse por sí mismo.
pero sobre todas las cosas repite en la segunda ocasión esta misma expresión diciendo: han vencido al maligno. Han vencido al maligno. Y qué glorioso, ¿no, hermano? Porque usted, como joven espiritual, si está en esa etapa, dice: no, a mí el diablo ya no me puede confundir porque conozco la palabra. A mí cualquier demonio ya no me va a venir a desanimar porque yo sé quién soy y en quién estoy confiando. Qué hermoso. No, yo sé cómo enfrentar la lucha, dicen los jóvenes espirituales. No, ahora sí. Ya no era, o ya no soy lo que era antes. Todo me desanimaba. Y luego vamos a regresar a esa parte. Pero escuche bien, ahora los padres espirituales. Los padres, ¿quiénes son los padres espirituales? Veamos cómo nos describe el apóstol Juan rápidamente. Leemos desde el primer versículo, el versículo 13, la primera parte. La primera parte dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Wow, aquí estamos hablando de conocimiento. Un nivel superior dentro de este ciclo de la vida espiritual. ¿Sí? Conocimiento, sabiduría. Conocéis al que es desde el principio. La sabiduría no del mundo, sino la sabiduría que tiene que ver con nuestro Dios. Los padres espirituales representan la verdadera madurez en Cristo Jesús. Es el nivel al cual Dios nos quiere desafiar a todos los que estamos presentes en este día. A que logremos, hermano, tal nivel de conocimiento, tal nivel de madurez, que nosotros podamos sentirnos seguros y confiados, decir: Señor, te conozco, sé quién eres, mi Dios. Y vean cómo lo repite otra vez en el versículo 14. Primera línea dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y Juan no se mueve de ahí. Menciona mucho a los niños espirituales y la etapa en la que están pasando, y también menciona muchos aspectos de la etapa de la juventud espiritual. Pero a mí me asombra que el apóstol Juan, cuando se refiere a los padres espirituales, solamente se limita a decir: padres, ustedes conocen a aquel que es desde el principio. Y punto. Y aquí es donde a mí me impresiona, porque Juan nos sigue dando más descripciones. ¿Sabe por qué? Porque aquel que ha llegado a tener tal conocimiento de Dios es aquel que se ha rendido totalmente a ese propósito, a ese llamado. Es aquel que ahora, en calidad de padre espiritual, ya no está ahí solamente, hermano, para que le digan, para que le animen, para que le motiven o incluso lo exhorten a cada rato a que haga las cosas. Ahora él es un padre responsable que conoce a un Dios que le ha puesto una misión, un compromiso en la tierra, y ahora por iniciativa personal, por responsabilidad propia, como padre espiritual, sabiendo quién es Dios, qué le demanda a Dios, ahora él dice: yo sé cuál es mi misión en la tierra y voy a hacer lo que mi Padre quiere, voy a hacer la voluntad de mi Padre. Eso significa conocer al Dios desde el principio, al que es desde el principio. Es una definición, una descripción de nuestro Dios, el que es desde el principio, es decir, Dios, el que siempre ha sido, el que es y el que será. ¡Qué hermoso! Ahora, por favor, quiero invitarle yo a que haga conmigo esta reflexión. Estamos hablando de crecimiento. Mire, mi hermano, con amor y con respeto le hablo a usted, caballero, varona, mujer de Dios que está en este lugar. Mire, qué triste sería que nosotros nunca pasemos o dejemos la etapa de ser niños espirituales. Quiero que usted, por favor, entienda lo serio que es esto. Cuando nos quedamos en una misma etapa toda la vida, vamos a tener las acciones de siempre y el testimonio de siempre, las conductas de siempre, los resultados van a ser los de siempre, porque ahí queremos quedarnos. Por alguna razón u otra, hay cristianos que siempre se comportan como los nuevecitos de la iglesia. Berrinchudos, de todos se enojan, de todos se sienten mal.
no quieren ningún compromiso, porque dicen, hermano, es que yo no sé. Lo único que no pueden decir es que son nuevos, porque ya tienen 20 años de estar en una iglesia, o nacieron en el Evangelio, pero la actitud de niños no la quieren dejar. Andan de una iglesia y otra, y dicen, es que allá no me gustó como dijeron, es que de pronto vi al pastor como que estaba hablando de mí, como que lo que decía me lo estaba diciendo a mí. De todo se siente. ¿No es cierto que un niño de todo llora? De todo llora. Y se cae cada ratito, ¿no es cierto? A mí me sorprende que los niños se la pasan más en el suelo que caminar.